Rápidamente iniciamos con la lección 5, en la que veremos possessive pronouns, reflexive and reciprocal pronouns, sustantivos contables y no contables, can, pronombre relativo, zero conditional y el artículo definido. Comenzamos con el vocabulario como siempre. Repite después de mí. Because. Because. Significa por qué, pero para explicar o para responder, nunca para preguntar. Green. Green. Verde. Blue. Blue. Azul. By. By. Por o mediante. Each other. Each other. Uno a otro. One another. One another. Unos a otros. Mirror. Mirror. Espejo. Look at. Look at. Mirar. Interview. Interview. Entrevista. Cup. Cup. Copa o taza. Can. Can. Lata. O también es un verbo modal. Banana. Banana. Plátano. Apple. Apple. Manzana. Sugar. Sugar. Azúcar. Rice. Rice. Arroz. Bread. Bread. Pan. Health. Health. Salud. Coffee. Coffee. Café. Tomato. Tomato. O también tomato. Tomate. Lunch. Lunch. Almuerzo. Two. Two. Antes de un adjetivo significa demasiado. Y si lo ven al final de una oración, significa también. Water. Water. Agua. Pero eso fue con acento americano. Con un acento británico lo vas a escuchar como water. Water. O también water. Water. Peace. Peace. Paz. Wrong. Wrong. Error, erróneo o mal. School. School. Escuela. Milk. Milk. Leche. Box. Box. Caja. Bottle. Bottle. O también bottle. Bottle. Botella. Recipe. Recipe. Receta, pero solo receta de alimentos. Buy. Buy. Comprar. Speak. Speak. Hablar. Language. Language. Lenguaje. Think. Think. Pensar. Moment. Moment. Momento. Grade. Grade. Nota o calificación. Award. Award. Premio. Reach. Reach. Alcanzar. Guy. Guy. Chico o chica, pero generalmente se lo usa en plural. Guys. Party. Party. Fiesta. Avenue. Avenue. Avenida. Inside. Inside. Adentro. Freeze. Freeze. Congelar. Become. Become. Convertirse o volverse. Win. Win. Ganar. Moon. Moon. Luna. Ring. Ring. Anillo.
living room, living room. Sala. Find, find, encontrar. Dark, dark, oscuro. Help, help, ayudar o ayuda. Hydrate, hydrate, hidratar. Ride, ride, montar. Of course, por supuesto. Great, great, grandioso. Right, right. Siempre que lo veas al final de una frase u oración significa verdad. Show, show. Como verbo es mostrar y como sustantivo es espectáculo o programa. Everything, everything. Todo. Empty, empty. Vacío. Trust, trust. Creer o confiar. Work, work. Significa trabajo como verbo y también funcionar. Pasemos rápidamente a los possessive pronouns. En el español es como lo que conocemos como mío, de ella, de nosotros, su, de ellos, etc. Estas formas se vuelven pronombres justamente. Un possessive pronoun puede reemplazar a un possessive adjective y a un sustantivo juntos. Hay un possessive pronoun para cada subject pronouns, así que pongámoslos en lista. Para I es mine, mine, que quiere decir mío. Para you es yours, yours, que quiere decir tuyo. Para he es his, his, tuyo. Para she es hers, hers, tuyo. Para it no se usa. Para we es ours, ours, nuestro. Para they es theirs, theirs, suyo. Generalmente se los utiliza cuando ya sabemos de qué estamos hablando en la conversación. For instance, that mug is mine. Esa taza es mía. Do you have yours? ¿Tienes los tuyos? Is this car his? ¿Es este auto de él o es de él? Hers is green. El de ella es verde. His are blue. El de él son azules. Para saber si lo utilizaste bien, verás que nunca hay un sustantivo después de un possessive pronoun, porque justamente ya es un pronombre. Lo podemos usar de sujeto o como sustantivo. Colócalas en la cuarta columna de nuestra tabla y vamos directamente a los últimos integrantes para completarla de una vez. Los reflexive pronouns. Los reflexive pronouns se utilizan cuando el sujeto o el objeto de la oración se refiere al mismo sujeto u objeto. Hagamos nuevamente nuestra lista de subject pronouns. Podemos ver que para I es myself, myself, que significa yo mismo o yo misma. Para you es yourself, yourself, que es tú mismo. Para he es himself, himself, él mismo. She es herself, herself, ella misma. It, itself, itself, por sí mismo. You, que es para plural, es yourselves, yourselves, ustedes mismos. We es ourselves, ourselves, nosotros mismos. Y they es themselves, themselves, ellos mismos. Otros usos que también tienen los reflexive pronouns
es que se usan para enfatizar un sustantivo y también después de la preposición by. Veamos ejemplos. Kevin is looking at himself in the mirror. Kevin se está viendo a él mismo en el espejo. Be yourself at the interview. Sé tú mismo en la entrevista. The drink itself is delicious. La bebida por sí misma es deliciosa. Rubén lives by himself. Rubén vive por él mismo. Es decir, Rubén vive y se mantiene solo. We want to do it by ourselves. Queremos hacerlo por nosotros mismos. ¡Listo! Ya podemos completar nuestro cuadro y quedaría así. No olvides practicar cada uno de ellos haciendo tus propias oraciones. Veamos ahora countable and uncountable nouns y sus respectivos acompañantes. En inglés, los sustantivos son contables o incontables. Los contables puedes utilizarlas con palabras como 1, 2, 3, etc. Es decir, pueden ser singulares o plurales. Y los que no se cuentan no pueden ser plurales y tampoco se puede utilizar con números. Debemos estar muy conscientes de ello, ya que en el español y en el inglés los sustantivos contables y no contables son muy diferentes. Hagamos una lista de sustantivos para comprender mejor. Aquí podemos poner apple, banana, cup, can, y dentro de los no contables están sugar, rice, bread, water. Para los contables puedo decir algo como I want an apple or I want apples. Y para los no contables, por ejemplo, sugar, no existe la frase un azúcar o azúcares. En el inglés no existe. Lo correcto es, en una oración, I like sugar. Y si quiero utilizar a un sustantivo no contable como sujeto, debo considerarlo singular, por así decirlo. Mira, water is good for health. El verbo be para singulares es is, por eso es que lo utilizo. Sería incorrecto water are good for health. No. Otro ejemplo, water helps hydrate the skin. El sujeto water lo tomo como un singular pronoun. Repasemos algunos determinantes que ya hemos visto. Some. Podemos usarlo ya sea para sustantivos contables e incontables, en oraciones afirmativas y preguntas afirmativas. For example, some students are talking about vacation. There is some rice for lunch. Do you want some coffee? Some, please. Veamos any. Any se utiliza para oraciones negativas y preguntas con contables y uncountable nouns. I don't have any money. No tengo nada de dinero. There isn't any milk. No hay nada de leche. Does she have any time? ¿Tiene ella algo de tiempo? Is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? Are there any restaurants nearby? ¿Hay algún restaurante cerca? También existen otros determinantes, como few y a few. Ambas significan un poco y se utilizan con sustantivos contables. La diferencia entre ellos es que few tiene una connotación negativa y a few es positiva. Examples: there are few tomatoes for lunch. There are a few tomatoes for lunch. En la primera es una mala noticia y en la segunda es una buena noticia. Digamos que con eso basta. Little y a little. Little y a little también significan un poco, pero estos son para sustantivos no contables.
Solo little tiene connotación negativa y a little es positiva. Examples: I want a little peace. Quiero un poco de paz. There is little information and it's wrong. Hay poca información y está mal. Veamos ahora a lot of, lots of, a lot. Los tres significan lo mismo, es decir, mucho, muchas, etc. Esto se puede usar tanto como contables y no contables. Oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Todas tienen una connotación neutra. Por eso es que se puede utilizar en cualquier contexto. Sin embargo, hay ciertas preferencias por utilizar más el a lot of. Lo único que habría que entender aquí es que el a lot generalmente va al final de una oración. Veamos los ejemplos. I have a lot of friends at school. I have lots of friends at school. They like bread a lot. Thanks a lot. Much y many. Ambos significan muchos, muchas, mucha, etc. Pero el much se utiliza con incontables y el many con contables. Además que se los utiliza en preguntas con how much y how many, para preguntar por cantidades. La estructura sería how much o how many más el noun más do you need, por decir algo. Do you need solo lo pongo como ejemplo porque puede ser do you want, do you use, etc. Simplemente ahí se pone la estructura de pregunta que ya conocemos y listo. Noun está entre paréntesis porque si en la conversación ya sabemos de lo que estamos hablando, pues podemos obviarlo. Let's see examples. How much milk do you need? I need just a little, please. O también pueden responder con a lot o negativamente, not much, thanks, etc. Otra pregunta, how many rooms do you have in your house? A lot, o many, o not many, a few, there are 3, etc. Muchas opciones. Otro ejemplo, how many do I buy? Buy 4, o not many, etc. Muchas formas de contestar igualmente. En este punto tú dirás, ¿qué tal si necesito cierta cantidad específica, pero de un sustantivo no contable como milk? Entonces, en ese caso, podemos utilizar algo cuantificable. Por ejemplo, copas, litros o algo que sí sea contable y que contenga el producto. Y que nos ayude a tener medida. Es decir, podemos hablar de una botella de leche, una taza de leche, 5 tazas de harina y demás. Veamos este ejemplo. Is there coffee? Yes, there is. How much coffee do we need for the recipe? O también podemos preguntar, how many cups of coffee do we need? We need a cup. Okay, so 1 cup of coffee. Perfect. Veamos ahora un modal verb. Can. Can se utiliza para hablar de habilidades, de permisos, prohibiciones, reglas, regulaciones y posibilidades. En el español es lo que conocemos como poder, puedo, podemos, etc. Este verbo modal es igual que el do y el does, es decir, nos ayudan a conjugar una oración. Can hace todo el trabajo y por lo tanto nosotros simplemente utilizamos nuestros verbos en forma base. Y eso sí, con todos los subject pronouns ya no tenemos que dividirlos en grupos ni nada. Veamos la estructura. Para oraciones afirmativas es subject más can más verbo en forma base y más complemento si amerita. Para oraciones negativas es subject más can más not, verbo en forma base más complemento. El can y el not se unen y pueden contraerse como cannot or can't. Para preguntas,
Can más subject más verbo en forma base más complement más question mark. Formemos oraciones. I can drive very well. I can't drive very well. Can you drive? Y respondemos con el mismo modal verb, can. Y puede ser yes, I can o no, I can't. More examples. Ruben can speak English. Ruben can't speak English. Can Ruben speak English? Yes, he can. O no, he can't. Y en preguntas también podemos hacerlas con question words. Examples. What language can you speak? I can speak Spanish and English. How can you do that? I practice a lot. Unos últimos. I can go to the party. I can't go. Can I go? Yes, you can. No, you can't. Súper fácil, ¿verdad? Vamos al siguiente punto de la lección. Pronombre relativo. Los pronombres relativos son what, who, whose, whom, which y that. Sé que hasta ahora los conoces y los hemos utilizado en preguntas, pero también sirven para hacer referencia de algo que ya se ha mencionado en la oración y así evitar la repetición. Te pondré un ejemplo en español. Vivo en una casa que es de un piso. Ese que es el pronombre relativo que hace referencia al sustantivo casa. En cuanto a estructura y lógica se parece mucho al español, así que será muy sencillo comprender. El único punto que debes tomar en cuenta es que estos pronombres relativos van acorde al sustantivo al que se refieren, es decir, debemos ser conscientes de si es singular o plural, es decir, si son tercera persona o no. Veamos cada uno de ellos. What. El what se lo utiliza cuando queremos hacer referencia a acciones o situaciones. Examples. I don't want what you want. No quiero lo que tú quieres. We like what you think about us. Nos gusta lo que tú piensas sobre nosotros. That's what I think too. Eso es lo que creo también. Sencillo, ¿verdad? Let's see who. Who lo utilizamos cuando estamos hablando de una persona. Solo se utiliza para personas. For instance, the woman who is wearing a green dress is my sister. La mujer que está usando un vestido verde es mi hermana. I am a person who likes enjoying the moment. Como ves, aquí estoy poniendo likes, porque estoy refiriéndome a solo una persona, un singular pronoun. Entonces ahí dice, soy una persona a la que le gusta disfrutar el momento. Do you know the person who is next to Jackson? ¿Conoces a la persona que está al lado de Jackson? Vamos con whose. Whose se refiere igualmente a una persona, pero que además le pertenece algo, y por lo tanto al lado de este whose debe haber lo que le pertenece. For instance, that's Minnie, the girl whose dog is a dálmata. Ella es Minnie, la chica cuyo perro es un dálmata. Diana, whose father is a doctor, wants to become a nurse. Diana, cuyo padre es un doctor, quiere convertirse en una enfermera. The students whose grades reach 100 are getting an award in December. Los estudiantes cuyas notas alcancen al 100 recibirán un premio en diciembre. Whom. Whom. El whom se utiliza cuando hablamos de una persona a la que recae la acción, es decir, la persona que recibe la acción, y se parece mucho al who, aunque es más formal. For example, that's the guy whom I'm inviting to my party.
Ese es el chico al que invitaré a mi fiesta. The manager, whom I respect a lot, is going to United States. El manager a quien respeto mucho irá a Estados Unidos. She has a friend with whom she speaks all day. Ella tiene un amigo con quien ella habla todo el día. Which. El which hace referencia a cosas o animales. En el español es como el cual, o los cuales, o qué. For examples, I live in an avenue which has 20 restaurants. Vivo en una avenida la cual tiene 20 restaurantes. My new book, which is original, is really interesting. Mi nuevo libro, el cual es original, es muy interesante. That. El that se utiliza para personas, cosas, animales, situaciones, etc. Y puede reemplazar al who y al which. Examples: the car that is in front of us has a dog inside. El auto que está enfrente de nosotros tiene un perro adentro. The woman that is wearing a green dress is my sister. La mujer que está usando un vestido verde es mi hermana. Can I use your pants that are on your bed? ¿Puedo usar tus pantalones que están en tu cama? En este punto tú dirás, ¿y qué pasa con el when, where, how y why? Estos ya no son pronombres relativos, pero igualmente los puedes utilizar en oraciones en las que estés explicando algo. For instance, we love when it rains. Nos encanta cuando llueve. I don't know where you are, but come quickly. No sé dónde estás, pero ven rápidamente. She knows how to do everything. Ella sabe cómo hacer todo. En este caso, al lado del how debe ir un verbo en infinitivo. Y el why es el único que cambia dependiendo si lo uso para explicar o para situaciones de incertidumbre. For example, Pedro goes to the gym at 2 p.m. because it's empty. Pedro va al gym a las 2 de la tarde porque está vacío. Se está explicando algo aquí. Carla is not coming and Pedro knows the why. Carla no vendrá y Pedro sabe el por qué. Aquí hay cierta incertidumbre. Otro. Do you know why? ¿Sabes por qué? Ahí hay incertidumbre igual. Súper útil, ¿verdad? Veamos ahora el zero conditional o también llamado present real conditional. El zero conditional lo usamos para oraciones condicionales justamente, es decir, cuando la situación o circunstancia es indispensable para la existencia de otra. Te lo ejemplifico en español. Es como dijéramos, si no estudias, no tienes buenas notas. El zero conditional se usa cuando hablamos de cosas que siempre son verdaderas o suceden de manera general. Debes saber que en inglés hay varios tipos de oraciones condicionales. Este es el primero que veremos. Para hacer una oración condicional necesitamos una palabra clave que es if. If significa sí condicional. No confundamos con el sí afirmativo. Let's see examples. If you freeze water, it becomes ice. Veamos la estructura de esta oración. Primero debe ir if, oración en simple present, más coma, nunca se olviden de la coma, más oración en simple present otra vez. Y nuestro ejemplo cumple con todo eso. Otra forma de hacer una oración en zero conditional es voltear el orden. Veamos. Water becomes ice if you freeze it. Su estructura sería oración en simple present más if más oración en simple present. Aquí ya no ponemos la coma. Hagamos más ejemplos de este zero conditional. If you don't practice, you don't win. If you don't eat, you die. If you mix red and blue, you get purple. Con todas estas oraciones,
También podemos reemplazar el if por when. When you mix red and blue, you get purple. Fácil, ¿verdad? Ahora te aconsejo que igualmente realices una especie de tabla en donde colocarás 3 columnas, esta vez de forma horizontal, para que coloques ahí un ejemplo también. Vamos al último punto de esta lección, que es el definite article. ¿Cuál es el definite article? Es el de. El artículo definido ya lo conocemos, pero te habrás dado cuenta que no lo utilizamos tanto como en el español. Pongamos un ejemplo. I love chocolate. En español, esta oración se traduce a yo amo el chocolate. Y tú muy probablemente intentaste escribir esta oración de la siguiente manera. I love the chocolate, lo cual es incorrecto en inglés. Lo que sucede es que este artículo tiene sus propias reglas. Este se usa cuando la persona, lugar o cosa es única, es decir, solo hay una. For instance, the moon is beautiful. La luna es hermosa. La luna. Segundo, cuando el contexto hace que dicha persona, lugar o cosa sea conocida entre los hablantes de esa conversación. For instance, the teacher is there. La profesora está allá. Aquí ambos hablantes en esta conversación saben de qué profesora están hablando. Tercer punto, se lo utiliza para mencionar algo por segunda vez en una conversación. Por ejemplo, a phone is ringing in the living room. Is it yours? No, mine is here. The phone is still ringing. Find it. Al principio se lo menciona al celular como un celular, pero ya que todos saben de qué se está hablando, entonces se lo menciona después como el celular. Sabiendo esto, podemos decir que cuando digo I love chocolate, me estoy refiriendo al chocolate como algo que existe no solo para mí, sino para muchas personas. Así que en este momento seguramente no es algo específico. Sería diferente si yo colocara algo como I love the Brazilian chocolate, ya que el chocolate brasilero es algo más específico. Listo, ahora finalmente veamos un ejemplo utilizando todo lo aprendido de la lección. Esta es una conversación entre un padre y un hijo. Dad, I can ride my bike by myself now. Do you want to see me? Of course. Wow, you're great. I'm showing you my bike when we go to your grandma's house. Yes, and can I ride it? Yes, but I'm riding first, okay? Okay, Dad. It's because it's yours, right? It is. Ahora una conversación en la cocina. We have everything for the cake's recipe, right? We don't. That's why I'm going to the supermarket. Go quick. It's late. What do we need? There's no milk and eggs. How many eggs do we have? Just 1, and the recipe says 6. Okay, and milk? Half cup. That's not much. We can use just water. Can we do that? If you don't trust me, it doesn't work. Okay, do what you want. I just want a delicious cake. Of course. Te toca hacer tu propia versión. Usa lo que ya tenemos hasta ahora. Verás que ya puedes hablar de muchos temas. El consejo para esta lección en tu práctica del inglés es que pienses en inglés, al menos una vez al día. Quizás en este nivel pienses que aún no sabes mucho, pero podrías comenzar a aplicarlo ahora mismo, ya que ya conoces las gramáticas elementales y mucho vocabulario. Además, eso de creer que quizás todavía no sabes lo suficiente inglés es lo que te limita a seguir avanzando en tu proceso de aprendizaje. Olvida todo eso y tú aplica tus conocimientos aunque sean pocos.
¿Cómo hacerlo? Te lo explico. Al menos una vez al día tienes que darte cuenta de que tienes un pensamiento súper simple para traducirlo al inglés. Por ejemplo, necesito comprar aluminio. Decides trasladar ese pensamiento al inglés. Sabes decir necesito y comprar, pero no sabes cómo decir papel aluminio. En ese momento te quedas con esa duda, ya que es una frase que has utilizado en tu vida real, es importante para ti. Entonces, toma nota ese momento en un blog de notas que tengas o en una pequeña libreta. Si no puedes hacerlo ese momento, llega a casa y hazlo inmediatamente. Busca la palabra en el diccionario y aprovecha esa duda para tu aprendizaje. Así verás que tu vocabulario se expandirá y tu cerebro comenzará a pensar más en inglés inclusive. Solo necesitas una oración al día de entre los muchos pensamientos que tienes. No es difícil de hacer. Nos vemos en la siguiente lección.